Bienvenido este día a una nueva edición en la página de YouTube de Antonio Krausuk. Gracias por este día que Dios me permite grabar esta palabra que tanto nos enseña para poder servir al Señor, cómo agradarle. El tema de esta mañana será o es victoria sobre la adversidad. ¿Qué es adversidad? Desgracia, miseria, necesidad. ¿Y cuántas cosas nosotros vemos a diario que necesitamos cada día más del Señor? Son palabras que el Señor nos exhorta a que podamos servirle con todo nuestro corazón, nuestra alma, con nuestras necesidades. Quiero dejar para memorizar un versículo que lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 32, que dice de esta manera: Dios que no nos mezquinó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Acá viene la pregunta: ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? Dios no retuvo a su Hijo, Dios nos entregó este glorioso Jesucristo, su Hijo amado, y lo entregó para que hoy nosotros podamos tener esta Biblia tan maravillosa, que a través de ella aprendemos la obediencia, aprendemos a servir al Señor, aprendemos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos como cristianos. Hay una palabra que me llegó muy de cerca, porque hay veces mezclamos las palabras. Sabemos que la Biblia tiene 7 dispensaciones o 7 distintos tiempos. Está el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, está el tiempo de la promesa, el tiempo de la ley, y la sexta estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y en Romanos capítulo 10, verso 4 dice: Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo vino a poner fin a la ley. Él nació conforme a la ley, murió y resucitó conforme a la ley. Pero con la muerte y la resurrección terminó el tiempo de la dispensación de la ley. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de recordar la muerte y la resurrección de Cristo, el tiempo de preparar nuestras vidas para el arrebatamiento, el tiempo de la evangelización. Gracias a Dios tenemos la libertad para poder predicar el Evangelio. Tenemos esta grande libertad que tenemos que aprovechar. Como dice el apóstol, los tiempos son malos, pero tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué son malos? La gente de por sí ya es mala. Dice que la maldad se multiplicará en los últimos tiempos. No hay compasión por los ancianos, no hay compasión por los niños, no hay compasión por las mujeres, no hay compasión por nada. Atropellamos a todos. Estamos viviendo los últimos tiempos, y el final del tiempo de la gracia ya será en la venida de Cristo. Pero para nosotros tenemos que prepararnos para el arrebatamiento. Hay de aquellos que quedan para que nos suben en el día del arrebatamiento. Sabemos que vamos a recibir al Señor en los aires, dice la palabra, y de allá nuestra ciudadanía será en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Viviremos en el lugar donde Dios nos prepara, en el jardín del paraíso. Pero sí el Señor nos va a dar la bienvenida en los aires. Y por eso tenemos que estar preparados. Si somos cristianos, sirvamos como cristianos de verdad. Sirvamos con todo lo que nosotros tenemos. Hay palabras que el Señor nos está amonestando. En 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11, dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro se edifique encima.
edifica este evangelio, pero cada uno mire, preste atención cómo lo sobreedifica. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 19 y 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda maldad. Y los que invocan o llaman al nombre del Señor. Gracias a Dios. Queridos, sabemos que hay dos cosas muy importantes. Dice la palabra, el fundamento. Dios tiene un fundamento y un sello. Esto quiere decir que para conocer al cristiano tenemos que servirle como la palabra nos enseña. Y hay un sello que es el Espíritu Santo. Y Él conoce a los suyos, no porque lo que somos, sino por lo que Él nos hace ser. Tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Si yo invito a mi casa, hago una cosa, le tengo que decir la calle y el número donde yo vivo. Y así es en el camino del Señor. Dice que el Señor conoce a los suyos, conoce dónde vivimos, conoce qué hacemos, conoce nuestro caminar, conoce nuestro pensar. Dice, antes que llegue al pensamiento nuestro, Dios ya conoce todo. No hay nada que podamos esconder. ¿Dónde nos esconderemos de la presencia del Señor? ¿Qué hacemos cuando estamos en el tiempo de adversidad? ¿Nos quejaremos? ¿Buscaremos otros recursos? ¿O vamos a ir al Señor para que el Señor nos ayude? Hoy podemos ver que cuántos, en vez de hablar de Dios, le hablo de cristianos, hablan de psicología, predican la psicología al mundo, van por los programas para hablar de psicología. Lo que menos se habla es de Dios. Otros grandes pastores de renombre hacen programas con los grandes artistas y lo que hablan es, conozco todas tus películas, pero no se habla nada de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros podemos ver? ¿Qué hacemos en la adversidad? En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan modernizado, ¿a dónde vamos a recurrir? Hay un salmo que me llama mucho la atención, que quisiera leerlo. Es el Salmo 103, verso 8, hasta el verso 13, hasta el 14, inclusive el verso 17. Dice así, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, para enojarse, y grande en misericordia. El verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestra maldad, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado, porque como son más altos de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El verso 12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, o sea, el sur del norte, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El verso 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda Dios que somos polvo, somos formados de polvo y al polvo volveremos. El verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, desde el comienzo hasta el fin, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. En otras palabras, en cambio el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que recibir. El Salmo 100, el verso 4 dice, entremos por los atrios de Jehová con gratitud, con alabanza, porque no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos,
sino que Dios nos hizo a nosotros. Y Dios nos hizo con un motivo. Es de que le adoremos, le alabemos, le sirvamos de todo corazón. También en Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En otras palabras, agradándole al Señor con amor, con el amor que Dios nos ha dado para retribuirle en amor y en honra, de la manera que el Señor se merece. Gracias a Dios. ¿Qué hacemos en el momento de la adversidad? En el momento de la miseria, en el momento más crítico de nuestra vida. Hay una palabra que la palabra dice en Isaías: llamadme mientras que está cercano, buscadme mientras es el tiempo. Hermanos, amigos, Dios quiere que nosotros nos consagremos solamente para Él. Lo que tiene que salir de nuestros labios es solamente gratitud, como hemos leído. Hemos recibido de Dios un reino ya todo servido, un reino inconmovible, un reino que es eterno, un reino con fundamento. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con este evangelio que se ha sido predicado? ¿Cuántos hombres han dejado la vida por dejarnos este evangelio? Por eso estamos viviendo, estamos recibiendo la bendición tan grande que Dios nos da día a día. Por eso, queridos, Dios nos da este momento grato para servirle al Señor. Hay un versículo acá en Hebreos, en el capítulo 11, verso 40. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los que estamos en el tiempo de la gracia, para que no fuesen ellos los primeros patriarcas perfeccionados, aparte de nosotros. Mire cuánto amor, dice, así como es el occidente, del norte al sur, tan grande, tan lejos, así es la misericordia del Señor. Dios nos ama. Y más de esto, Dios mira que somos nada, somos polvo. Hoy estamos y mañana no. Solamente dependemos del Señor. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo? Son preguntas. ¿O ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo? Y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos comprados por precio. Cristo sufrió esa cruenta cruz, llevó esa cruz sobre sus hombros, llevó una corona de espina en su cabeza clavada. ¡Cuánto sufrimiento! ¿Qué hacemos con eso? Cuando estamos pasando por un tiempo difícil en la vida, ¿nos quejaremos? Yo doy gracias a Dios, he pasado tantas enfermedades, tantas dolencias, tantas veces al borde de la muerte, pero de todas me ha librado el Señor. Cuánta gratitud tengo que tener por lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi madre se convirtió cuando era jovencita, prácticamente cuando era una niña, y era la única que se convirtió en la casa. Los padres eran ortodoxos, pero ella decidió. Dios siempre tiene un propósito, pero se agarró del evangelio con todo. Por más que le han querido sacar este evangelio de sus labios, no los ha dejado. Y gracias a Dios se ha casado, ha tenido 10 hijos. De los 10 hijos tuvo 4 pastores, fundadores de iglesias. Queridos, cuánta gratitud tenemos que dar al Señor. Tenemos que predicar este evangelio. Tenemos que llevar estas buenas nuevas. ¿Qué hacemos en las adversidades? Estamos viendo cuánto hambre hay en el mundo, cuánta guerra, cuántos desastres que ha hecho las inundaciones. Lo hemos visto en Argentina también, lo vemos en España. Vemos la guerra entre Irak, Palestina, Jerusalén, Rusia.
Ucrania. ¿Y cuántos hallados a esas guerras? Querido, ¿qué hacemos en la adversidad? ¿Qué hacemos cuando vemos tantas cosas? Yo a veces pienso y digo, si todos nos volcaríamos y clamaríamos al Señor, ¿cuánto ganaríamos? En vez de buscar fuera de lo que es la voluntad del Señor. Estamos buscando de modernizarnos. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17. Y Pablo dice, no somos como muchos que medran, o sea, que mejoran, falsificando la palabra del Señor. Es como un lamento. No somos como muchos que medran, anuncian medio evangelio, falsificando la palabra, haciéndola como que la suavizamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para suavizar? En 2 de Pedro, en el capítulo 2, el verso 1 y 2 dice así, la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado, maldecido. ¿Cuántos hoy están diciendo, no me hable más del Evangelio? Por favor, no me hable más del Evangelio. Porque han recibido un Evangelio que los ha hecho salir del camino. No se ha dado el Evangelio correcto. No se le ha mostrado lo que es la realidad del Evangelio. Queridos, estamos viviendo. ¿Qué hacemos en la adversidad, en la miseria, en el momento más crítico de la vida cristiana? Y podemos ver en la sociedad, podemos ver los tiempos que estamos viviendo. Yo digo que estamos viviendo al borde del arrebatamiento de la iglesia. Hoy, en vez de clamar al Señor, recuerdo los grandes avivamientos, porque tengo toda una trayectoria en la vida del Evangelio. Desde nací en una cuna cristiana, tengo 83 años y siempre sirviendo al Señor. De los 17 años que predico el Evangelio, y hoy por causa de la edad y de la antigüedad, porque ya hoy casi a los viejos no se le escucha. Pero yo siempre digo que Jeremías recibió una palabra de Dios. En el capítulo 6 de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, de Jeremías dice de esta manera. Jeremías, capítulo 6, verso 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, presten atención y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina diciendo, mas dijeron, no andaremos. Terminantemente han dicho la verdad, no andaremos. La palabra del Señor les amonesta de que pregunten. A ver, ¿cómo era? Yo he discutido mucho y soy uno de aquellos que siempre hemos buscado que las cosas sean lo mejor posible, más santo posible. Pero era imposible. Y la palabra dice en el verso 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen al sonido de la trompeta, escuchen las palabras que se dicen. Y dijeron ellos, no queremos ni escuchar. Así que el primer versículo dice, no andaremos. Y el segundo versículo dice, ni escucharemos. Y eso es lo que a veces está pasando. Lo conocemos los que íbamos cuando éramos jóvenes, casa por casa, a predicar, cuando teníamos fuerza.
Escuchábamos esa palabra y hoy se escucha la misma palabra. No escucharemos, no andaremos, haremos lo que queremos. Un día va a llegar el día donde vamos a lamentar, no escuchar esos caminos viejos, esos viejos que ya ni lo quieren escuchar, porque ahora está más moderno. Parecería que Dios se modernizó. ¿Qué hacemos en la adversidad? ¿Qué hacemos? ¿Buscaremos al Señor? ¿Nos humillaremos? ¿Buscaremos el Espíritu Santo? Recuerdo cuando yo buscaba ese sello. Es como que en mi casa, yo tengo en la calle el nombre y en mi casa está el número de mi casa. Así es en el Evangelio. Dios conoce nuestra vida y Él nos da un sello. No hay ni un pasaporte si no tiene sello y firma. Querido, la Biblia nos dice, Él conoce y sabe todo. Por eso hay un sello y Él conoce quiénes son los hijos suyos. Sabe que el día del arrebatamiento van a ir los que están inscritos en el libro de la vida. Y los que no están inscritos en el libro de la vida no serán arrebatados. Quedarán para la gran tribulación. Por eso no perdamos tiempo. No juguemos con las cosas de Dios. Recuerdo a mi esposa, cuando éramos novios todavía, hace 63 años, me dijo una vez, hoy no salgo de la iglesia si no recibo el don del Espíritu Santo. Y gracias al Señor, sabe que en la oración, ella fue la primera en que salió adelante y recibió la promesa del Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Queridos, debe haber convicción en nosotros. No podemos servir al mundo, porque en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, encontramos que el que ama al mundo, Dios no lo ama. Porque el mundo pasa, la concupiscencia pasa, pasa la vanagloria, pasa todo lo que hay en este mundo, lo que los ojos ven, lo que los oídos oyen o escuchan. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Queridos, vuelvo a decir, como este mensaje, ¿qué hacemos en la adversidad? Voy a dar por terminado esta palabra, pero me gustaría, volvamos a los caminos antiguos, volvamos a aquellos viejos caminos y preguntemos por ellos. No preguntemos ni por la ley, porque la ley nos condena. ¿Sabe para qué está hecho la ley? Para decirnos que nosotros somos pecadores. Y para decirnos, como dice Romanos 3, 23, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos todos separados de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el versículo más abajo, pero gracias damos a Jesús, que Él se apiadó de nosotros y por la muerte y la resurrección de Jesucristo somos salvos. Dios no nos mira por lo que somos, sino que nos mira por Cristo. El Señor está a diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. No dejemos que el Señor siga llorando, como lloraba. Y decía, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Mujeres, no lloren. Iglesia, lloremos por los que se pierden. Lloremos. ¿Qué hacemos? La gente está desconcertada. La gente ya no sabe a quién creerle. No hay uno en quien se pueda creer. Solamente es Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿A dónde vamos a buscar la verdad? En el tiempo de adversidad. El único que nos puede dar la verdad es Cristo. La palabra del Señor, esta Biblia, que tiene tanto para darnos, tantas bendiciones. Quiero terminar en esta mañana con una oración de gratitud al Señor. Y si alguien me escucha en este día, quiero que la bendición de Dios repose en cada corazón. Y mi más grande deseo, como una persona ya anciana, no busquen el modernismo, no busquen lo que no está escrito, no busquen
en cosas que no traen fruto. Busquen en las cosas fructíferas. En la palabra del Señor, capítulo 15, verso 16 de San Juan, dice: yo los busqué a ustedes, no ustedes a mí, y los he puesto para que lleven fruto, y que vuestro fruto permanezca para siempre, para que todo lo que pidamos al Señor Dios, Él se lo dé en mi nombre, en el nombre de Jesús. Toda potestad Dios le dio a su Hijo. Hoy nosotros venimos al Señor por medio de Jesús. Clamamos por medio de Jesús. Nadie vio a Dios sino el único Jesucristo que vino de la mano derecha de Dios. Por eso, queridos, que Dios nos ayude y Dios nos bendiga y hagamos como hizo Jeremías. Dios le dijo: pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el comienzo de este evangelio, que se empapaban los discípulos en los Hechos de los Apóstoles todos los días, todas las noches, hablando, escudriñando, mirando la palabra del Señor y participando en las comidas y en el partimiento de pan. Parece una sola familia. Qué bueno es cuando nosotros nos preocupamos y miramos y consultamos y decimos: queremos llegar a la primera resurrección, queremos llegar al arrebatamiento de la iglesia, no queremos quedarnos, que cueste lo que cueste. San Mateo capítulo 11, verso 12, el reino de los cielos, desde Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. Querido, reino de los cielos hay que tomarlo con todo. No podemos servir a media. No podemos hacer lo que hace el mundo. No nos interesa lo que hace, ni lo que dice, ni lo que promete el mundo. Sino que tenemos una Biblia que nos promete las más grandes bendiciones cuando nosotros le servimos de corazón. Termino diciendo: ¿qué hacemos en el momento de la adversidad? ¿Buscaremos al Señor? ¿Haremos como hicieron los que dijo Jeremías? No escucharemos. No queremos ni siquiera atender a la palabra. Hagámoslo con sinceridad y sencillez. Jesús dijo: mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es el Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque miramos cuánto sufrimiento, cuántas adversidades, cuánta miseria, cuánto dolor. Estamos viendo cuántos niños están sufriendo, cuántos arrebatos, cuántos robos, cuántos mueren bajo las armas. Señor, ¿qué hace la iglesia? Ayúdanos, Señor, a servirte, buscar de ti, sabiendo que tú miras que somos polvo, somos nada, y que al polvo vamos a volver. Pero nuestro espíritu está clamando por ti. Señor, gracias por este día. Señor, si hay alguno que recibe este mensaje, ayuda, Señor, para que sean bendecidos, fortalecidos, buscar las sendas antiguas, dejar lo moderno y agarrarnos de la palabra que nunca se envejece. Señor, esa palabra viva, esa palabra que transforma, esa Biblia que nos ayuda, esa palabra que nos cambia, que nos saca del error, esa palabra viva que nos hace dar vida. Señor, gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús, Dios eterno, recibe mi agradecimiento en este día. Terminando este mensaje, ¿qué hacemos en la adversidad? Señor, ayúdanos a buscarte a ti, al único soberano Dios inmortal, creador del universo. Por Jesús damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.